¿Qué puedo hacer que tus ojos no hayan visto? ¿Qué te puedo decir que ya no hayas oído? ¿Qué te puedo cantar que de ti no haya venido? Por medio de ti y en ti y para ti fue todo creado. Nada escapa de ti. Toda la gloria y el honor al eterno Hijo de Dios que compró mi redención. A Jesús mi redentor yo le rindo adoración, roca de mi salvación. Cristo, en ti todas las cosas permanecen. La eternidad tus manos las sostienen. Principio y final, el gran yo soy, tú eres. Con autoridad, tú reinas para siempre. Por medio de ti y en ti y para ti fue todo creado. Nada escapa de ti. Toda la gloria y el honor al eterno Hijo de Dios que compró mi redención. A Jesús mi redentor yo le rindo adoración, roca de mi salvación. Por medio de ti y en ti y para ti fue todo creado. Nada escapa de ti. Nada escapa de ti. No, nada escapa de ti. Toda la gloria y el honor al eterno Hijo de Dios que compró mi redención. A Jesús mi redentor yo le rindo adoración, roca de mi salvación. Roca de mi salvación, roca de mi salvación. ¿Qué me puede dar perdón? La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, que libra al pecador de condenación y un nuevo corazón. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús pagó mi redención y me salvó. Mi refugio, mi confianza está en la cruz, donde se entregó mi sangre.
vistió su rectitud. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, mi oscuridad cambió con su luz. Santo hizo al pecador, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, y la muerte despertó mi corazón, la esperanza y vida eterna pude hallar, donde el justo fue a morir para el injusto rescatar. Gloria, aleluya, por la sangre derramada en la cruz, gracia y perdón hoy tengo a mi favor. Gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya, por la sangre derramada en la cruz, Hijo de Dios, te diste por amor. Gloria, gloria, aleluya. Precioso manantial que limpia mi maldad, no hay otra fuente igual. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, precioso manantial que limpia mi maldad, no hay otra fuente igual, solo de Jesús, la sangre de Jesús. Solo de Jesús, la sangre. Siendo yo un gran pecador, extraviado en el error,
alcanzarlo. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Tu gracia me ha traído aquí, de rodillas ante ti, maravillado al comprender que a tu Hijo entregaste en mi lugar. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Padre, gracias. Gracias por tu enorme, gran fidelidad, Señor. Padre, gracias porque a pesar de nosotros, tu misericordia no cambia, tú sigues siendo el mismo, Señor. Es tu gracia, Padre, la que nos ha salvado, es tu gracia la que nos ha rescatado, Señor. Padre, tú has cambiado nuestra eternidad, Señor. Tú nos has alcanzado, nos has salvado y nos das esperanza, Señor, de que un día vamos a estar junto a ti por toda la eternidad. Padre, gracias. Gracias por tu presencia en cada hogar, Señor. Gracias por tu obra en cada uno de tus hijos, Padre. Te rogamos que en esta mañana tú nos hables, que tu Espíritu Santo ministre nuestros corazones, que tu Espíritu Santo, frente a la luz de tu palabra, tu evangelio, nos haga ver la realidad de nuestros corazones, Señor, la realidad de nuestras vidas, Padre. Señor, te necesitamos. Necesitamos que nos hables hoy, Señor. Padre, que tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, que es más cortante que una espada de doble filo, que entre hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor, exponga lo que hay en nosotros. Señor, y frente a esta realidad expuesta por tu palabra, al pararnos frente a un espejo que es tu palabra y contemplarnos como somos, Señor, podamos arrepentirnos si nuestras vidas no están armonizando con quién eres tú. Que podamos hallar consuelo, que podamos hallar esperanza, Señor. Que tu evangelio hoy nos sostenga, nos anime, Señor. Que tu evangelio hoy nos confronte, Señor. Señor, haz tu obra, te rogamos, en cada uno de nosotros. Padre, oramos por el predicador. Oramos para que tú lo sostengas, Señor. Oramos para que pongas claridad en su mente y en su corazón, Señor. Y lo que hable sea aquello que armoniza con tu evangelio. Que no añada, que no quite nada, que se mantenga en el centro, Señor, de la fidelidad a tu palabra. Que exponga tu evangelio con tu autoridad, en el poder de tu Espíritu Santo y con denuedo. Padre, gracias. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Padre. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Familia, buenos días, ¿cómo están? Hoy nos toca una vez más estar reunidos por este medio y entendemos que estamos pronto a volver a reunirnos de manera presencial. Entonces quiero animarte que te quedes hasta el final de la reunión porque tenemos un anuncio muy importante que hacerte con relación a nuestras reuniones presenciales. Una vez más, sean todos ustedes muy bienvenidos a esta reunión por este medio, en un sábado más raro que nunca, en un domingo más bien más raro que nunca. Entonces, vamos a continuar con nuestra serie. Estamos en Éxodo capítulo 20, estamos revisando los 10 mandamientos. El tema que hoy vamos a ver es la segunda parte de aquello que empezamos la semana pasada, y es honra a tu padre y a tu madre. Ese es nuestro tema para hoy, Éxodo capítulo 20. Quiero animarte que tengas tu Biblia a la mano, quiero animarte a que puedas tomar notas para enfocarte en lo que vamos a conversar esta mañana. Yo creo que hoy Dios quiere hablarte a ti de manera particular. Lo he estado haciendo conmigo en la medida que iba preparando esta segunda parte de este tema, y nos va a seguir hablando a lo largo de esta mañana. Entonces, una vez más, estamos en la serie Los 10 Mandamientos. El tema para hoy es honra a tu padre y a tu madre, la segunda parte. Estamos en Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 20. Vamos a leer toda esa porción y luego vamos a concentrarnos en el versículo 12. Acompáñame a tu Biblia una vez más a Éxodo capítulo 20, versículo 1, y vamos a leer su palabra. Versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos del sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y respondió Moisés al pueblo: no temáis, porque Dios ha venido para poneros a prueba y para que su temor permanezca en vosotros y para que no pequéis. Ok, esta es nuestra porción en extenso de toda la serie. Pero como dijimos, nos vamos a concentrar en el versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Esta es la porción sobre la cual vamos a caminar y hoy vamos a cerrar este mensaje en su segunda parte. Quiero recordar contigo algunos aspectos que son importantes
que nos van a servir de introducción para luego ver lo que hoy vamos a abordar alrededor de esta porción de la palabra. Recuerda que Dios entregó sus 10 mandamientos, su ley moral a su pueblo a los pies del monte Sinaí, ¿no es cierto? Eso es importante. Al inicio mismo de su peregrinaje en el desierto, Dios se asegura de entregar su ley y toda regulación que el pueblo necesitaba para poder conducirse de manera apropiada delante de Dios y de manera distinta a los otros pueblos. Entonces, estos 10 mandamientos, en una primera sección, los 4 primeros mandamientos, nos hablan del cómo debemos relacionarnos con Dios, cómo debemos acercarnos a Él, cómo debemos adorar al Dios vivo y verdadero. Yahweh es su nombre, ¿tú recuerdas? Entonces, en estos 4 mandamientos, Dios nos da instrucciones precisas de cómo debemos conducirnos delante de Él, lo que debemos hacer delante de Él. Y esto es importante porque no hay manera, no hay forma de relacionarnos con Dios de manera apropiada fuera de estos 4 mandamientos, de estos 4 primeros mandamientos. Entonces, la idea central está alrededor de, si yo conozco a Dios, si yo me acerco a Él de manera apropiada, si yo abrazo sus mandamientos, su ley, su causa, su nombre, yo voy a entender que al hacer esto voy a poderme relacionar de manera apropiada, de manera horizontal. Los siguientes 6 mandamientos, a partir del 5.º mandamiento, yo debo contemplar que Dios establece su estándar a partir de cómo me relaciono con Él. Dios establece su estándar del cómo me voy a relacionar de manera horizontal. Y decíamos también la semana pasada que es extraordinario mirar que el primer mandamiento de los mandamientos, de este segundo bloque de mandamientos que tienen relación con nuestra relación horizontal, empieza con el énfasis de honra a tu padre y a tu madre. Definimos el término honrar en dos aspectos. El primero referido al hebreo y lo que significa en el hebreo, en el contexto mismo en el que fue plasmado en las Escrituras. Y por otro lado definimos a la luz del Nuevo Testamento en el griego, que significa honrar. Entonces permítame repasar esto rápidamente. Honrar en el hebreo significa dar peso a algo o a alguien, ¿no es cierto? Darle el valor necesario. Entonces lo que Dios está diciendo es: honra a tus padres, u honrar a los padres no es algo ligero o sin importancia, sino una cuestión de peso, del valor que tienen ellos. El valor que tienen ellos, recuerda, es el valor que Dios les dio. El valor no está determinado por lo que yo piense o entienda valen mis padres. El valor lo pone Dios, y al poner Dios el valor, usa la palabra honrar, y al usar la palabra honrar, Dios está diciendo: no los tomes a la ligera, no los trates sin importancia, porque todo este asunto de honrar es una cuestión de peso. ¿Qué implica esto? Implica reconocimiento, implica dar el valor necesario. Ahora, tú viajas al Nuevo Testamento y tú observas este término en Efesios capítulo 6, en Colosenses tú miras este término y significa escuchar y prestar la debida atención. Eso es honrar. Eso es honrar. Y eso es honrar en el contexto de honra a tu padre y a tu madre, que es lo que Dios nos está hablando. Entonces el Nuevo Testamento es: escucha y presta la debida atención. Considera las palabras que se te está diciendo. Pero para escuchar, la implicación es: guarda silencio. No discutas, no pelees, no entres en una confrontación. Guarda silencio y escucha con respeto, con la debida atención, lo que tus padres quieren decirte. Debemos recordar también esto a nivel de introducción. Debemos recordar que el 5.º mandamiento es el único mandamiento que viene acompañado de una promesa. Entonces tú recuerdas
que Dios ordena y dice, honra a tu padre y a tu madre. Y la extensión de esa promesa es para que tus días sean prolongados. Cuando tú observas Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3, el texto nos dice, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida sobre la tierra. Entonces tú notas ahora el énfasis de la ley en Éxodo capítulo 20 a la luz de Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. ¿Por qué debo honrar a mis padres? Era la pregunta que hacíamos la semana pasada. La respuesta es porque tú perteneces al Señor. Esa es la razón por la que honras a tus padres. Y honro a mis padres en toda esta amplia definición que hemos dado porque pertenezco al Señor. De hecho, una evidencia de que pertenezco al Señor es que honro a mis padres. ¿No te parece cómo Dios armoniza esto? Porque pertenezco al Señor, porque soy de su propiedad y porque he nacido de nuevo, es que yo puedo honrar a mis padres en un acto de obediencia al Señor. Por otro lado, cuando mirábamos Colosenses 3:20, el texto nos decía, hijos, obedezcan siempre a sus padres porque eso agrada al Señor. Ok, si tú sigues preguntando después de una semana que por qué tienes que honrar a tus padres, la respuesta te la da Pablo en Colosenses 3:20 y te dice, eso agrada a Dios. Eso es agradable delante del Señor. Eso glorifica a Dios. Eso honra al Señor. Ok, entonces en ese terreno, una primera aplicación que es significativa a la luz de Génesis 20, Efesios capítulo 6, Colosenses capítulo 3, los textos que acabamos de revisar, es que Dios sabe que si no aprendemos a obedecer y honrar en primer lugar a quienes nos dieron la vida y estuvieron con nosotros desde que llegamos a este planeta, será difícil que aprendamos a respetar y honrar a otros. ¿No es cierto? Esto hablamos ampliamente la semana pasada. Pero hay consecuencias detrás de esto. Y es que se torna tan complejo cuando tú no honras a tu padre y a tu madre, que si eres joven, tu futuro no será un futuro de quietud, porque tendrás confrontaciones, tendrás encuentros duros, siempre estarás en oposición a la autoridad. Entonces nota que todo parte de cómo tú honras a tu padre y a tu madre, hoy siendo niño, hoy siendo joven, hoy probablemente ya eres alguien profesional, pero si tú no honras a tu padre y a tu madre, tú tienes fuertes problemas con la autoridad que Dios te ha dado y eso lo vas a arrastrar por años mientras no resuelvas ese asunto. Debes honrar a tu padre y a tu madre. Ese es el ejercicio que Dios nos da para poder aprender a sujetarnos, para aprender a estar bajo autoridad. Entonces la pregunta que hacíamos era si tú honrabas a tu padre y a tu madre, independientemente de la edad que tengas. Si eres adulto, la pregunta es la misma. ¿Honras a tu padre y a tu madre? Tal vez estás casado, tal vez tienes hijos y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Honras a tus padres? Ahora considera la posibilidad, y permítame hacer otra vez el énfasis que hacía hace unos segundos, considera la posibilidad de que si hoy tienes problemas con la autoridad, una de las razones puede ser que de joven, incluso hoy, no honras a tus padres. Revisa ese tema. Esta es la idea, revisa este tema. Si te cuesta sujetarte, si te cuesta reconocer autoridad, revisa cómo está tu relación con tus padres. Observa cómo los tratas, observa cómo les hablas, medita si realmente los honras o no los honras. Ok, de esta manera cerramos la semana pasada este primer acercamiento a esta porción de la palabra. Hoy quiero hacer un énfasis a la parte práctica del texto, a cómo podemos aplicar desde distintos ángulos esta porción de la palabra. En eso nos vamos a concentrar
en los minutos que tenemos. Entonces la pregunta que vamos a hacer ahora es: ¿cómo puedo honrar a mis padres cuando soy adulto? El énfasis de la semana pasada estuvo en cómo podemos honrar a nuestros padres, y principalmente hablamos o tomamos ejemplos de aquellos hijos que viven bajo el techo de los padres, que todavía tienen una dependencia directa de ellos. Principalmente ese fue nuestro énfasis. Hoy quiero abrir aquello y darle otro ángulo y pensar y reflexionar juntos cómo puedo honrar a mis padres cuando soy adulto, aun cuando estoy casado y tengo mis hijos. ¿Cómo yo puedo honrar a mis padres? ¿Qué Dios me dice al respecto? Entonces, lo primero que Dios nos dice es: sé agradecido y perdona. Eso es lo primero que Dios nos está diciendo. Sé agradecido y perdona. Esta es la primera forma de honrar como adultos a nuestros padres. Es ser agradecido por lo que hicieron, por todo lo que hicieron por ti. Sé agradecido por todo lo que hicieron por nosotros. Seamos agradecidos. Ahora, estoy seguro de que no fueron perfectos en la crianza. Como nosotros, hoy siendo padres, muchos de nosotros tampoco lo somos. ¿No es cierto? Fallamos, hacemos cosas que no debemos hacer, decimos cosas que no tenemos que decir. Sin embargo, aún en medio de esto, podemos entender que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron en medio del contexto, el momento que les tocó vivir. Entonces Dios nos dice: sé agradecido. Como cristianos, reconocemos que Dios utiliza todas nuestras experiencias para formarnos a la imagen de su Hijo. Aún en medio de un contexto donde probablemente tú miras y dices: yo no tuve los padres que hubiese querido tener, no tuve la relación que me hubiese gustado tener, entonces no sé cuánto aportaron realmente a mi vida, porque siempre me las banqué yo solo. Ok, considera Romanos 8, 28 y 29. Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. La palabra dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Subraya eso. Todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Subraya esta otra expresión: ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces observa lo que dice Romanos 8. Aún la situación más trágica, más triste, más dolorosa que pudo haber sucedido en medio de tu relación con tus padres, Dios te dice en esta mañana: todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas cooperan para bien. Cada circunstancia coopera para bien. No hay absolutamente nada en la vida de los hijos de Dios que no coopere para bien. ¿Por qué razón? Porque el Dios soberano orquesta cada detalle y usa cada detalle. ¿Para qué? Para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Aún la situación, insisto, más dura, más difícil, más adversa que pudiste haber vivido, esto coopera para bien. ¿Cuál bien? Conformarte, moldearte en medio de tu aflicción, de tu dolor, moldearte conforme a la imagen de su Hijo. Eso es lo que dice Romanos 8, 28 y 29. Entonces yo debo mirar todo lo que ha sucedido en mi vida, no desde una perspectiva horizontal, porque eso va a ser deprimente. Créeme, voy a hallar múltiples razones y probablemente hasta justificadas para no ser agradecido. Oye, pero soy hijo de Dios. Mi perspectiva debe ser distinta. Debo mirar la vida y cada situación de la vida, de lo que hoy vivo, de lo que he vivido, lo que hoy vivo y lo que voy a vivir, desde la perspectiva de Dios. Mirar desde otro ángulo reduce mi visión del Dios soberano. Considera esto: nada de lo que viviste fue casual.
todo cooperó para bien. Entonces puedo ser agradecido. Porque cuando miro atrás y probablemente encuentre momentos de llanto, de dolor, de soledad, entonces hoy siendo creyente puedo mirar aquello y decir: Dios, gracias, porque en medio de cada situación, porque en medio de cada circunstancia estuviste tú. Estuviste tú. Y me has conducido hasta este día y este momento para glorificarte a ti por todo lo que hiciste. Probablemente no entendamos a plenitud todo lo que Él hizo, pero podemos ser agradecidos porque Él nos sostuvo en el proceso, sin saber que la mano de Dios estaba guiando todo, que la mano de Dios estaba en medio de todo. Entonces, aún los errores de nuestros padres pueden ser usados para nuestro bien. ¿No te parece extraordinario? Pueden ser usados para nuestro bien cuando buscamos el propósito de Dios en ello, en esas circunstancias. Observa lo que dice Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50, versículo 20. Génesis capítulo 50, versículo 20. La palabra dice: ustedes pensaron hacerme mal. Es José hablando. Pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ok, ¿quién está hablando? José. Y tú recuerdas la historia de José. No la tuvo fácil. Sus propios hermanos lo echan en una cisterna, en un pozo. Y como que les da pena y lo sacan, pero lo venden. No sé qué estuvo peor, lo venden. Y lo venden como esclavo y termina en Egipto siendo empleado. Al poco tiempo es acusado de intentar violar a la esposa de Potifar, es echado en la cárcel. Está años en ese lugar. Y sus dos amigos, entre comillas, el panadero y el copero del rey, en medio de sueños que tuvieron, y no hallaban quietud porque esos sueños los inquietaban, y José interpreta esos sueños, pero les dice: oye, no se olviden de mí, al menos el que se fue otra vez con el rey. No te olvides de mí cuando estés delante del rey. Acuérdate, oye, yo te interpreté el sueño, acuérdate de mí. Y lo que hizo su amigo, el que vivió, el que está ahora en el palacio real nuevamente, se olvidó de José. Observa la historia de José. Lo apartaron de su padre por años, vendido, esclavo en una casa, luego en la cárcel. Él tenía razones suficientes para ser el hombre más amargado de esta tierra. La traición fue hecha por sus propios hermanos. Él podía andar deprimido y llorando y hasta podía suicidarse. Me explico. Pero no lo hizo de esa manera, porque él conocía a Dios y él sabía, versículo 20, una vez más, que todos ellos pensaron que hacerle mal, que todo eso estaba mal e incorrecto y que realmente estaban dañando a José. Pero José dice: pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy. Todo, querido hermano, todo coopera para bien. Ahora, para ser agradecidos se requiere algo importante. Y sé que estoy tomando mucho tiempo en esto, pero es el fundamento de lo que vamos a hablar. Para ser agradecidos se requiere que los perdonemos. Sí, para ser agradecidos requiero perdonar a mis padres por sus faltas y por las heridas que pudieron provocar. Entonces, nota lo siguiente: la ausencia de gratitud es la presencia de falta de perdón. La ausencia de gratitud es la presencia de falta de perdón. Entonces, Dios dice: sé agradecido. Si no puedo serlo, revisa tu corazón para ver si lo que más bien hay en tu corazón es falta de perdón. Cuando sientes ira, cuando sientes enojo, cuando sientes molestia, y tú puedes decir: yo no siento nada de eso. Ok, déjame terminar. Cuando sientes indiferencia, entonces esos son indicadores
de que muy probablemente en tu corazón exista falta de perdón. Porque tú puedes pensar que todo fue culpa de ellos. Tú puedes pensar y decir, yo los he perdonado, pero no quiero verlos. No, tú no perdonaste. Yo los he perdonado, pero no quiero hablar con ellos. No me interesa hablar con ellos. Ok, tú no perdonaste. Observa lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 32. Observa lo que Dios nos manda. Dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos y perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. ¿Notas lo que está diciendo el Señor? Al final de este versículo 32 dice, perdonándose unos a otros. ¿Por qué? Porque Cristo te perdonó. Esa es la razón por la que debemos perdonar. Observa la cuenta que tú tenías acumulada, entre comillas, a tu favor por todo lo que habías hecho contra Dios. Y Dios retira el acta de decretos que había contra nosotros y la clavó en la cruz. Cristo nos perdonó. Perdonó todos nuestros pecados pasados, todos, sin excepción alguna. Si me he arrepentido, Cristo perdonó todos mis pecados pasados. Perdona mis pecados presentes y Él va a perdonar todos mis pecados futuros. Esa es la eficacia de la cruz. Cada vez que hay arrepentimiento, Dios me perdona. Entonces Dios dice, así como yo te he perdonado en Cristo, tú tienes que perdonar a otros. Esta es la razón, queridos hermanos. Ahora, el beneficio del perdón primariamente es para mí. Es para mí. La otra persona puede no perdonarme. La otra persona puede seguir siendo indiferente. Puede seguir tratándome de la misma manera. Pero el beneficio del perdón primariamente es para mí. Con el tiempo, cuando yo perdono, Dios empieza a sanar mis heridas. Dios empieza a retirar el dolor y empieza a convertir todo eso en gratitud. Porque hoy miro, no desde mi dolor, no desde mis frustraciones, desde mi ira, desde mi indiferencia. Entonces hoy miro como que Dios obró en todo momento, bajo toda circunstancia, y me trajo a este punto, donde al contemplar todo, puedo sentir gratitud por todo lo que Dios hizo. Entonces el primer paso, siendo un hombre, una mujer, adulto, es ser agradecido y perdona. Segundo, mira cómo se construye el avanzar en este proceso. Segundo, pasa tiempo con ellos. No vas a poder pasar tiempo con ellos si no eres agradecido y si no has perdonado. No vas a poder hacerlo. Pero pensemos en que diste ese primer paso y perdonaste y hoy vives agradecido con Dios por todo lo que ha sucedido. Bueno o malo, por todo lo que ha sucedido. ¿No es lo que nos enseña Job? Solo vamos a dar gracias a Dios por todo lo bueno y no por lo malo. Ok, segundo, pasa tiempo con ellos. Cuando sea posible, pasa tiempo con ellos. Recuerda que te estoy hablando a ti que ya no vives bajo el techo de tus padres. Pasa tiempo con ellos. Paréntesis, aún si vives bajo el techo de tus padres, si eres un hijo indiferente a tus padres, debes aprender a pasar tiempo con ellos. Cierro mi paréntesis. Cultiva una relación. Conversa con ellos. Pregúntales sobre las dudas que tienen hoy, sus miedos, sus preocupaciones. Ellos deben ver y entender cuánto tú te preocupas por ellos, cuán valioso ellos son para ti. Yo entiendo que todos estamos ocupados. Sin embargo, el mayor beneficio hoy alrededor de esto es que una llamada, un email, un mensaje de texto, lo que tú quieras, hazlo.
Y solo ello va a hacer sentir a tus padres cuán importantes son para ti y que estás pensando en ellos. No hayas excusas de no tengo tiempo, no hayas excusas en esto. Porque recuerda lo que dijimos, yo le doy tiempo a aquello que es importante, aquello que es valioso para mí. Y hoy más que nunca tenemos todos los medios necesarios para poder comunicarnos. La forma en la que tú les hablas también es importante. La manera en que tú te diriges a ellos es importante. Debemos respetarlos con nuestras palabras. Debemos respetarlos con nuestras expresiones de nuestro rostro. ¿Has notado que a veces mientras tus padres te hablan, tú pones caras así como de, ¿qué está diciendo? Ni siquiera se entiende él o ella, ¿qué me está hablando? ¿Has notado esto? Que aunque guardas silencio, tus expresiones faciales son una falta de respeto para con tus padres. Cuida tu lenguaje corporal. A ver, ya, ¿qué me vas a decir? Cuida tu lenguaje corporal. Dios te dice, honra a tu padre y a tu madre. Ninguno de nosotros sabemos cuándo el Señor nos llamará a su presencia. Ninguno de nosotros. Nadie puede decir, Dios me ha dicho que me voy en una semana. No. Ninguno de nosotros sabe cuándo vamos a partir, cuándo vamos a irnos a su presencia. Ninguno de nosotros. Sin embargo, frecuentemente Él llama a los padres antes que a los hijos. Frecuentemente, no digo que sea la regla, pero frecuentemente es así. Entonces, deberíamos cuidarlos como si este fuese su último día. Deberíamos honrarlos como si este fuese su último día. Deberíamos considerarlos, abrazarlos, llamarlos, tenerlos cerca nuestro, como si supiésemos que este es su último día. ¿No es como el Señor nos manda a vivir? No te afanes por el día de mañana. Oye, la vida es como una neblina. Un momento está y al siguiente ya no. ¿Honras a tus padres? ¿O sientes que son una carga para ti? ¿Honras a tus padres? Una vez más, ¿o sientes que son una carga para ti? Tercero, anímalos. Anímalos. Y quiero caminar en esta parte, en esta sección, sobre los escritos del doctor Núñez, porque me parece extraordinario el enfoque. Anímalos. Con la edad, la forma de pensar cambia. Hay muchas inseguridades que los padres en los años desarrollan. Ellos tienen que enfrentar un escenario de jubilación o de desempleo. Y muchos de ellos se sienten inútiles, no valorados. Tienen más tiempo para reflexionar, pero también ellos empiezan a mirar, muchos de ellos empiezan a mirar cómo seres queridos parten, cómo sus amigos parten. Su memoria poco a poco les empieza a fallar. Sus habilidades y fuerzas que tenían en su juventud ya no las tienen. Ámalos. Demuéstrales y háblales de sus puntos fuertes. Recuérdales lo que hicieron bien. Recuérdales las veces que hicieron algo especial o significativo para ti. Alimenta su corazón. Alimenta su mente. Es triste ver cómo algunos hijos, teniendo a sus padres ya mayores, solo sale de sus labios reclamos y reproches. Y Dios te dice una vez más, honra a tus padres. Elógialos.
no solamente en privado, sino también cuando estén otras personas alrededor. Elógialos, hazlos sentir importantes, no los humilles, no los menosprecies, no les faltes al respeto. Son tus padres, provisión de Dios para formarte a ti conforme Cristo. Él usó a tus padres para moldear tu vida y llevarte al Señor. Hónralos. No castigues a tus padres con tu indiferencia. No castigues a tus padres, no seas juez de tus padres, privando de que vean a sus nietos. Ámalos. Respeta a tus padres. Hónralos. Piensa en esto. Tú vas a dar cuentas al Señor por cómo honraste o no honraste a tus padres. Vamos a rendir cuentas al Señor. Probablemente pienses que, bueno, yo no tengo a mis padres, he perdido a ambos. Ok, la siguiente pregunta es, ¿tienes suegros? Honra a tus suegros. Honra a tus suegros. No tengo suegros. Ok, enseña a otros más jóvenes que tú, a honrar a sus padres. Cuarto, pídeles consejo. Pídeles consejo. Recuerda lo que hablamos la semana pasada. Dios ha equipado con una gracia especial a los padres. Dios lo ha hecho. Ahora tú puedes decir, no, mi padre lo que menos tuvo es gracia. El cómo se use la provisión de Dios es otro tema. Pero Dios ha provisto lo necesario para que los padres puedan ser padres. ¿No es cierto? Nadie nace sabiendo cómo ser padres. Todos recibimos la gracia del Señor para poder cuidar, proteger, encaminar, guiar, instruir a nuestros hijos. Y mucho más en el Señor. Entonces, pídeles consejo a tus padres. Cuídalos. Proverbios capítulo 1, versículos 8 y 9 dice, Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrija. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Déjame decirte que ellos te conocen bien. Ellos nos conocen perfecto. Ellos reconocen nuestros puntos débiles. Ellos saben de nuestras fortalezas. Y ellos pueden sorprendernos, o normalmente nos sorprenden con sus respuestas. ¿No es cierto? Yo tengo todavía a mi madre que está con nosotros. Y cada vez que hablo con ella, ella sabe dónde apuntar porque me conoce. No puedo gambetearla, no puedo huir de las cosas que dice porque me conoce, porque sabe cómo soy. Y aunque su consejo no fuese válido, el hecho de que prestes atención, recuerda nuestra definición, el hecho de que atiendas lo que está diciendo es un acto de honrar a tu padre. Por otro lado, el énfasis de buscar consejo viene acompañado de la mano con cuidarlos. Ellos pueden necesitar tu ayuda, mi ayuda físicamente. Muchos de las personas mayores o muchos hijos tienen padres ya ancianos. Al haber perdido fuerzas físicamente, necesitan ayuda incluso para bañarse, vestirse, cocinar y hasta ayuda financiera. Pero hay muchos hijos indolentes que no les interesa cómo están sus padres, que los menosprecian, que piensan que porque dan unos pesos cada mes el asunto está resuelto. Si requieren apoyo en esta área, es verdad, en esta área financiera, es cierto. Pero principalmente requieren de tus fuerzas porque a ellos les falta fuerzas. A mí me llama la atención cuando leemos Salmo 71, versículo 9. Salmo 71, versículo 9. No me rechaces en el tiempo de la vejez. No me desampares cuando me falten las fuerzas. Esta es la oración de David. David está diciendo, cuando llegue el tiempo de mi vejez, no me rechaces. Y no ese es el clamor de muchos padres hoy.
que viven y experimentan el rechazo de sus hijos porque ellos ya son ancianos. Los hijos los rechazan porque probablemente ya no pueden comer con tanto cuidado, ya no pueden almorzar con tanto cuidado, ya no pueden llevarse los alimentos como lo hacían en su juventud. Probablemente hacen caer los alimentos, son torpes con sus manos y los hijos los desprecian. No rechaces a tu padre en su vejez. No rechaces a tu madre en su vejez. Hónralos. Observa la segunda parte. No me desampares cuando me falten las fuerzas. ¿No es este un otro clamor de muchos padres hoy? Hijo, no me desampares. Hijo, no me dejes, no me abandones cuando me falten las fuerzas. Entonces observas por qué el Señor en Éxodo capítulo 20 pone este mandamiento inmediatamente después de los 4 primeros mandamientos que nos enseñan cómo relacionarnos con Él. ¿Observas el peso y el valor que Dios da a los padres? Tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado. Dios no es indiferente a tu indiferencia como hijo. Como decía hace unos minutos, si es una realidad, lo aceptes o no, lo creas o no, es una realidad. Tú y yo vamos a rendir cuentas por cómo tratamos a nuestros padres. Quinto, ora por ellos. Ora por ellos. Creo yo que todos nosotros necesitamos orar más por nuestros padres. Creo que oramos muy poco por ellos, pero no solo debo orar por ellos, no solo debo clamar al Señor porque supla ciertas necesidades. Mi oración debe ir acompañada de observación. Si yo observo que están pasando necesidad, Dios quiere usar a sus hijos, Dios quiere usarte a ti como hijo para suplir esa necesidad y satisfacer todo cuanto necesiten tus padres. Ora por ellos. Dios los eligió a ellos para ser tus padres. Dios los eligió. Algunos pueden decir, no, es que creo que Dios ahí como que no tuve los padres que hubiese querido tener. Dios te dio lo que tú necesitabas. Dios cuadró perfecto en su soberanía los padres que tú necesitabas. Honra a Dios por su provisión generosa al verte dado los padres que tú tienes hoy o que tuviste hasta su partida. Ok, este es un primer ángulo del cómo podemos nosotros mirar este mandamiento. Permíteme avanzar haciendo algunos otros énfasis, como decía, alrededor de esta porción de la palabra. Mira lo que dice el apóstol Pablo cuando les escribe a los creyentes en Colosenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Ok, esta enseñanza es importante. Lo que Pablo les está diciendo a los colosenses, a la iglesia en Colosas, es importante. ¿Qué significa esto? Con el pretexto de que los hijos deben obedecer a los padres en todo, muchos padres han abusado de sus hijos y han contribuido a aumentar la rebelión en sus corazones. Ok, ¿cómo cuadra esto? El Señor nos ha hablado de que como hijos debemos honrar a nuestros padres, ¿no es cierto? Es lo que debemos hacer. Y la palabra nos ha venido hablando aún del cómo debemos hacerlo. Pero hay un énfasis significativo en lo que Pablo escribe en Efesios 6 y lo que ahora Pablo escribe en Colosenses capítulo 3. Lo que Pablo está diciendo es, sí, honra a tu padre, obedece a tus padres, porque este es el mandamiento del Señor. Pero padres, en ese balance, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Entonces quiero hablar un poco a los padres en este balance del mandamiento. Muchos padres
con el pretexto de que los hijos deben obedecer en todo, como decía, abusan de sus hijos, los lastiman, los maltratan y contribuyen a aumentar la rebeldía en sus corazones. Debo entender que una vez que los hijos crecen y estos hijos se independizan, los padres no deben esperar obediencia de los hijos como cuando ellos vivían con ellos. Esa ya no es la idea. Esa ya no es la idea. Yo debo entender como padre que al salir mi hijo de mi hogar, yo he perdido en ese sentido una autoridad directa sobre él. Y él ya no debe subordinarse a todo cuanto yo diga o haga. Esto es importante de entender, porque existen papás que piensan que sus hijos siguen siendo los niños de hace 20, 30 años atrás y deben de hacer, aún estando casados y con hijos, todo lo que yo diga, todo lo que yo mande y todo lo que yo ordene. No, espérate, padre, esa no es la idea. Eso exaspera el corazón de tu hijo. Eso puede lastimar el corazón de tu hijo. Aún eso puede menospreciar la madurez, la edad de tu hijo. Padre, sé sabio. Nota el balance que está haciendo Pablo. Honra a tu padre y a tu madre. Perfecto, lo voy a hacer y me voy a esforzar. Ok, padre, ahora escúchame, dice Pablo, pero tú no exasperes a tus hijos. Y una manera de exasperar es aún, insisto, cuando ellos se han independizado, pensar de que deben seguir subordinándose a todo cuanto yo diga o quiera que ellos hagan. No sé si notas la diferencia, y espero que sí, porque esto es importante. ¿Qué hacer entonces en esta misma línea de pensamiento de Pablo alrededor de este versículo de Colosenses? ¿Qué hacer cuando los hijos se independizan? Yo debo observar que aunque el vínculo del matrimonio indica una separación de los padres, eso no significa que deba yo, hijo casado, sacarlos por completo de mi vida porque ahora yo tengo mi propia vida. No, ese no es el sentido. Ese no es el sentido. La actitud correcta es: tenlos presentes, visítalos, llámalos, inclúyelos en algunas de tus actividades. Ese es el énfasis. Entonces, no solo honro a mis padres estando bajo su techo, honro también a mis padres, sí, de otra manera, pero los sigo honrando aún estando fuera de su techo, fuera de su casa. Ese es el hijo. El padre debe cuidar, formar, guiar el corazón de su hijo, debe enseñar a ser respetuoso y honrar a sus padres, y debe pedir que hagan todo cuanto la palabra enseña y dice que podemos hacer. Mis hijos pueden llegar a desobedecerme cuando ellos entienden que les estoy pidiendo que hagan algo que va en contra de la palabra. Otra vez, observa el balance que pone Pablo. Pablo dice: padres, no exasperen a sus hijos. Note el balance. Mientras viven conmigo, padres, no exasperes a tu hijo. Ahorita vamos a entrar en mayor detalle. Cuando estén fuera de tu hogar, padre, no exasperes a tu hijo. Pero hijo, no dejes de honrarlos. Hijo, no dejes de visitarlos, no dejes de llamarlos, no dejes de involucrarlos en algunas de tus actividades. Esto es, insisto, esto es muy importante. Entonces, cuando los hijos se casan y tienen descendencia, no deben abusar de sus padres ni usarlos solo para cuidar a los nietos. Eso es deshonrar a tus padres. No, es que yo quiero que mis hijos visiten a sus abuelos, ¿no? Y ahí los tengo con los abuelos semanas. Son tus hijos, es tu responsabilidad. Una manera de deshonrar y que a veces se maquilla muy bien a título de que quiero que pasen tiempo con sus abuelos es eludir tus responsabilidades. Y eso es muy común. En estos tiempos en que la mayoría de las madres trabajan fuera de la casa, esto es común. Y no estoy diciendo que una mujer, esposa, madre que trabaja está mal, pero no debo perder de vista el rol que me toca vivir. Por otro lado, aunque los abuelos disfrutan cuidar a sus pequeños nietos, no se debe extralimitar en el tiempo que dedican a ello. ¿Por qué? Por su edad.
y en ocasiones, si no en muchas, por el deterioro de su salud. Recuerda, no tienen la misma fuerza que poseían cuando te criaron a ti. Y en todo caso, no es responsabilidad de ellos cuidarlos, criarlos, atenderlos. No es su responsabilidad. Es tu obligación y mi obligación cuidar, formar, alimentar, proteger a mis hijos. Es triste que muchos hijos hoy casados y con hijos todos los días temprano llevan a sus hijos para que sus papás ahora críen a una segunda generación. Eso no es honrar a tus padres. Eso es poner una carga innecesaria sobre ellos. Tú puedes decir, mis hijos no son ninguna carga. No entiende lo que estoy diciendo. Sabiendo la condición de tus padres, sabiendo que hoy necesitan descanso y necesitan quietud, tú debes balancear de manera apropiada el que cuiden a tus hijos. Puedes o no estar de acuerdo, pero no por ello deja de ser bíblico lo que te estoy diciendo. Es tu responsabilidad cuidar y es deshonrar a tus padres cuando tu responsabilidad se las das a ellos. Ahora, yo sé que hay abuelos que eso lo reciben con mucho amor y con mucho cariño y lo van a hacer todos los días, todas las semanas, todos los meses, pero la pregunta es si eso es sabio y la pregunta es si eso es bíblico. Ok, por otro lado, a excepción de quienes mueren jóvenes, decíamos hace rato, todos enfrentaremos una etapa de limitaciones en nuestra vida, ¿no es cierto? Todos. Puedes creerte hoy muy vigoroso, pero créeme, tus fuerzas van a ir bajando, tu capacidad va a ir disminuyendo. Todos vamos a enfrentar eso. La pregunta es, ¿cómo quieres enfrentar esa edad? ¿Cómo quieres enfrentar esa edad? Ese tiempo donde estés envejeciendo y requieras de apoyo, de ayuda. ¿Cómo quieres enfrentar esa edad? La sabiduría bíblica es: modela hoy a tus hijos a honrar padre y madre, incluso suegros, para que ellos sigan tu ejemplo a su tiempo. Lo que tú hoy hagas, lo que tú hoy modeles, es un estándar para ellos. Es un estándar para ellos. El doctor Núñez dice: es preciso que actuemos movidos por el amor, pues frecuentemente, tal como tratemos a nuestros padres, seremos tratados por nuestros hijos. La manera en que tú honras a tus padres es lo que ellos miran, es lo que tú estás instruyendo, probablemente no con tus palabras, pero sí con tus acciones. ¿Cómo quieres terminar tus días? ¿Solo? ¿Sin que nadie pueda ayudarte? ¿Sin que nadie esté junto a ti? ¿Cómo quieres terminar tus días? Lo que tú hoy siembres en el corazón de tus hijos, tú vas a cosechar en unos años. Y eso es un estándar de la palabra. Nos guste o no, así va a ser. Quiero ir cerrando y quiero tomar los últimos minutos de este mensaje y quiero hablarte principalmente a ti que eres padre y eres madre respecto a esta expresión de Pablo cuando nos habla en Efesios 6 y dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Recuerda que cuando vimos Colosenses, Pablo está poniendo un balance entre honrar padre y madre, que es nuestro rol, nuestra tarea, pero como padres también se nos exige no exasperar a nuestros hijos. Y en la Nueva Traducción Viviente, que es lo que acabo de leer, el texto dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. La Nueva Biblia de las Américas dice: y ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, más bien críenlos en la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Es interesante porque Thomas Watson dice lo siguiente alrededor de esta porción: la disciplina debe ser firme, consistente, pero aplicada con amor. Los hijos deben saber que los padres los valoran y los aman,
y por esa razón los disciplinan. Una disciplina impuesta con rudeza genera servilismo. Sin embargo, en el otro extremo, una educación permisiva favorece el irrespeto, el orgullo, la prepotencia y la falta de dominio propio exhibida por nuestros jóvenes hoy. ¿Qué significa todo esto? Si bien los hijos tienen el deber de obedecer a sus padres porque ellos poseen una autoridad legítima dada por Dios, los padres deben tener mucho cuidado, debemos tener mucho cuidado con la forma como ejercemos autoridad. Por ello citamos Colosenses 3:21 y por eso acabamos de revisar Efesios capítulo 6, versículo 4. Ambas ideas en Colosenses y en Efesios usan el término exasperar, pero esta palabra exasperar, que tiene más énfasis en Colosenses 3:21, tiene una idea mucho más amplia de lo que Pablo quiere decirnos. Entonces lo que Pablo nos está diciendo es, al momento de usar la palabra exasperar, no exasperes a tus hijos, nos está diciendo no quebrantes su espíritu, no lo descorazones a tu hijo, no pongas desesperanza en él. Y hay una figura que es no le saques el aire. Esta es una figura de esta palabra exasperar, no le saques el aire. Es como cuando alguien recibe un golpe en la boca del estómago y te quedas sin aire y no puedes respirar. Dios está diciendo en esta figura de exasperar, no le saques el aire a tus hijos. Permite que respiren. No estés sobre ellos a tal punto que ya no saben por dónde moverse. Es lo que está diciendo. Y quiero volver a decir por tercera vez, observa el balance de las Escrituras entre honrar padre y madre y el cómo conducirte como padre y madre al momento de no exasperar a tu hijo. Entonces, ¿cuál es el resultado que suele producir este tipo de crianza donde dejas sin aire a tus hijos? Siguiendo con la figura, tú vas a criar hijos desalentados, desanimados, inseguros, hijos que están resignados a vivir bajo esa presión de los padres. Pero como decíamos, el énfasis de Pablo está alrededor de no críes hijos por tu trato amargados, resentidos. Críalos, amonéstalos, instrúyelos en el Señor. Volvamos al balance. Honra a tu padre y a tu madre. Padres, no exasperen a sus hijos, no los maltraten, no los dejen sin aire. Tú estás formando algo que va a repercutir en el futuro. Hoy tú estás sembrando algo que va a tener un impacto al momento que ellos crezcan y tengan que cumplir el honrar y respetar padre y madre. ¿Notas ese balance? Cómo yo trate hoy tiene un impacto en cómo ellos van a honrarme o no honrarme en un futuro. Ahora, yo sé y estamos de acuerdo a que independientemente cómo ellos fueron tratados, ellos llegando al Señor, independientemente a lo que vivieron, tienen una instrucción bíblica que lo hacen o cumplen porque ellos le pertenecen al Señor. Es lo que Pablo nos dijo. Entonces ellos van a terminar honrando padre y madre en obediencia al Señor. Porque aman al Señor, van a hacer aquello. Pero mire el impacto de mi trato, de mi comportamiento, de mis actitudes, de mi palabra hacia mis hijos. Yo puedo provocar que su futuro en este contexto de honrar padre y madre sea escabroso, sea drenante, sea pesado. Voy a terminar llevándolos a un terreno de dolor donde van a tener que lidiar con perdón. Recuerda todo lo que hablamos. Hoy los hijos, muchos, les cuesta perdonar a sus padres por todo lo que los padres hicieron. En el Señor es posible perdonar. En el Señor tenemos gracia abundante para seguir adelante obedeciendo al Señor en todo cuanto Él nos pide que hagamos. Pero no pongamos escollos en la vida de nuestros hijos. Por eso otra vez volvemos a nuestro balance. Padres, no exasperen a sus hijos.
Padres no asfixien a sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? No exasperar. Entonces, ¿cómo no los exaspero? Lleva tu paternidad de manera bíblica. No es el tema de hoy, pero lleva tu paternidad de manera bíblica. Es que, no entiendo. ¿Qué es lo que no debo hacer para no exasperar a mis hijos? Ok, esa es una buena pregunta. Y déjame darte algunas cosas muy rápido. Primero, no utilices términos insultantes, ofensivos con ellos. No lo hagas. No los ofendas verbalmente. No seas grosero ni torpe con ellos verbalmente. 1 Samuel 20:30 dice: se encendió la ira de Saúl contra Jonathan, su hijo, y le dijo: hijo de perversa y rebelde. Algunos padres no saben cómo hablar con sus hijos y solo los insultan. Una vez más, algunos padres no saben cómo hablar con sus hijos y solo los insultan. Y un padre puede decir: es que a mí me criaron así. A mí me trataron con firmeza y con palabras firmes y torpes, y cuando no hacía algo, mis padres reaccionaban de esta manera. Y funcionó, mírame hoy. Espérate, si eres creyente y si has nacido de nuevo, eres un padre que conoce al Señor. No es a tu manera ni la manera en que recibiste o la manera en que heredaste. Hoy es a la manera del Señor. Y el Señor te dice hoy: padre, no exasperes a tus hijos. Críalos en amonestación del Señor. No a tu manera, no a la manera que aprendiste, a la manera del Señor. Thomas Watson dice: queremos que Dios bendiga a nuestros hijos y sin embargo nosotros los maldecimos con nuestras palabras. Una vez más, queremos que Dios bendiga a nuestros hijos, pero sin embargo nosotros los maldecimos con nuestras palabras. Segundo, exasperamos a nuestros hijos con nuestra hipocresía. Tenemos un doble estándar de evaluación, uno para ellos y otro para nosotros. La madre exige sumisión de sus hijos, pero ella misma no se somete a su marido. Exasperamos, los dejamos sin aire, sin aliento a nuestros hijos, los irritamos cuando vivimos en una vida, en una doble moral, si tú quieres. Tenemos un estándar de evaluación para nuestros hijos que ven un sentido. Y exigimos y demandamos, pero no modelamos con nuestro ejemplo. Lo que decía, hay madres que exigen que sus hijos se sujeten. Debes obedecer, soy tu madre, sujétate. Pero la mamá vive peleando con el padre. La mamá no puede sujetarse al padre. Es lo que miran nuestros hijos y eso exaspera sus corazones. Tercero, por exigirles a ellos cosas que son irrazonables. Muchos padres no toman en cuenta la inexperiencia y la inmadurez de sus hijos. Padres que tratan a sus hijos de 10 años como si tuviesen 20. Padres que tienen niños de 3, 2 años y les exigen que coman como un adulto que ya sabe cómo hacerlo. Hay un proceso que se debe seguir. Pero cuando mis demandas y mis exigencias son irrazonables a la luz de la palabra, yo puedo exasperar su corazón. Y esto no tiene que ver con mimarlos, me explico. Es cuando mis pedidos de obediencia son irrazonables. Padres que abusan de sus hijos y desde los 3, 4, 5 años deben cuidar a sus hermanos más chiquitos. Padres que abusan de sus hijos y los exasperan porque además tienen que cocinar y además tienen que limpiar la casa. Considera su edad. Exasperamos el corazón de nuestros hijos cuando los corregimos de forma vergonzosa y humillante. Nosotros llegamos a exasperar a tal punto que cuando los avergonzamos, su mente y su corazón se cierra. Algunos padres no saben corregir a sus hijos, solo saben gritar.
y solo saben hablar con ironía, con aspereza, y corrigen a sus hijos delante de todos. Eso exaspera el corazón de los hijos. Amenazas exaspera el corazón de los hijos. Exasperamos el corazón de nuestros hijos cuando la disciplina que ejercemos sobre ellos es movida por nuestro enojo y nuestros impulsos. Padres que no miran o no miden el cómo disciplinar físicamente y terminan agrediendo y maltratando físicamente a sus hijos, eso cierra su corazón, eso los irrita, eso los exaspera, eso los deja sin aire en nuestra figura. ¿Cómo llevas adelante tu disciplina? No es lo mismo disciplinar a un chavito de 5 años que a uno de 18, 19 años que todavía vive contigo. No avergüences a tus hijos, que tu disciplina no sea movida por tu enojo, por tu ira. ¿Y cuánto debemos aprender todos nosotros eso? Exasperamos el corazón de nuestros hijos cuando prometemos cosas que no cumplimos. Y tú y yo hemos caminado en eso, decir cosas, comprometernos a cosas que en un momento, aunque la situación pueda ser legítima, pero frente a ellos es una falta de compromiso. Eso irrita su corazón. Eso los deja sin aliento. Observa el balance. Honra a tu padre y a tu madre. Excelente, sí, Señor, lo voy a hacer, pero no exasperes a tus hijos. Irritamos el corazón de nuestros hijos cuando mostramos favoritismo hacia un hijo en particular. ¿No es lo que pasó con José? Su padre amaba más a José que al resto y se aseguraba de demostrarlo de una u otra manera y de hacerlo tan público que movió el corazón del resto de sus hijos a vender a su hermano. No tengas favoritismo. Son tus hijos. Tienes 1, 2, 3, 4 hijos. Todos ellos fueron dados por Dios y cada uno de ellos debe ser amado de manera particular. No tengas favoritismo con ninguno de ellos, porque eso drena, desgarra el corazón de tus hijos. Finalmente, exasperamos el corazón de nuestros hijos cuando nos limitamos a solo señalar sus faltas, a solo señalar las cosas que hacen mal y nunca resaltar aquello que hacen bien. Eso drena sus corazones. Entonces, para cerrar esto, quiero una vez más traer tu atención a Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Estás honrando a tus padres? Este es un brazo de lo que el Señor está diciendo. ¿Estás honrando a tus padres? En toda la descripción que hemos hecho. Pero hoy el Señor añadió este balance de Efesios 6, Colosenses 2, donde nos dice: padres, no exasperen a sus hijos. Padres, instrúyanlos en la disciplina del Señor. Ese balance tiene esos dos aspectos: el formar el corazón de mi hijo para que aprenda a honrar, para que aprenda a respetar a los padres, para que en un futuro ellos se conduzcan de manera mucho más bíblica, porque fueron instruidos en el hoy de manera apropiada. Eso si tú eres joven, eso si tú vives todavía bajo el paraguas de tus padres. Pero ya hemos hablado, si tú eres adulto, si tú vives fuera de la casa, tú tienes una demanda mayor de honrar a tus padres. Aún siendo adulto y viviendo en el hogar con tus padres, tú no debes generar más carga sobre ellos. Es triste, una vez más, es triste que hijos ya mayores, debiendo ser independientes, siguen siendo una carga para los padres. Yo sé que los padres van a decir: no es ninguna carga, es mi hijo, y lo hacemos con mucho amor. Pero estamos hablando de un sentido de responsabilidad. Estamos hablando de madurez. Ok, vive en tu casa, pero trabaja. Recuerda lo que hablamos la semana pasada. Debe aportar,
debes suplir ciertas necesidades. Ese es el sentido en ese contexto de honrar a los padres. Lo triste es que hijos de 30 años, 40 años, siguen viviendo con sus padres y no trabajan y no cumplen ninguna responsabilidad y solo estiran la mano para recibir la generosidad de sus padres. Eso no es honrar a los padres. Y todos nosotros, siendo hijos o siendo padres, vamos a estar delante del Señor y vamos a rendir cuentas por si honramos o no honramos a nuestros padres, si los disciplinamos en la disciplina y amonestación del Señor o no lo hicimos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, que nuestro corazón sea escudriñado por tu Espíritu Santo. Que nuestro corazón sea, si es necesario, redargüido por tu Espíritu Santo. Señor, tú eres a quien queremos honrar y glorificar por cómo vivimos hoy, por las cosas que hacemos hoy. Que honremos a nuestros padres de tal forma que al final tu nombre sea glorificado. Que criemos a nuestros hijos no exasperándolos, no irritándolos, no menospreciándolos, sino los criemos en ti, Señor, en la amonestación, en la instrucción, en tu disciplina, Señor. De tal forma que en ambos terrenos te glorifiquemos. De tal forma que en ambos terrenos te honremos, Señor. Padre, que asumamos nuestras responsabilidades como hijos frente a nuestros padres y como padres frente a nuestros hijos. Te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Necesitamos que tú guíes nuestra mente y corazón en esta área donde muchos han maltratado a sus padres, donde muchos los han descuidado, los han menospreciado, donde muchos todavía sienten dolor y resentimiento hacia ellos. Te necesitamos, Señor, porque no hay manera de honrarte si no obedecemos tu palabra. No hay manera de alcanzar bendición si somos desobedientes a tu palabra. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ser los padres que debemos ser. A amar, cuidar, proteger, instruir, corregir, amonestar a nuestros hijos, no en función a nuestra experiencia, no en función a lo que el mundo dice debe ser, conforme tu palabra, conforme tus estándares. Señor, haznos ver la temporalidad de nuestros días, la temporalidad de nuestras vidas. Haznos ver que estamos de paso, Señor, que no sabemos cuándo vamos a partir, pero mientras tengamos a nuestros padres, que los honremos como si hoy fuese el día que van a partir. Que mientras instruimos a nuestros hijos veamos la temporalidad de que están solo un tiempo corto con nosotros, pero que al final de cuentas aún vamos a rendirte a ti cuentas por lo que hicimos o dejamos de hacer. Te necesitamos una vez más, te necesitamos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarte a que adoremos juntos. Quiero invitarte a que cantemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, que glorifiquemos su nombre. Adoremos al Señor. Si abatido y cansado estás del pecado, el peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás y sedienta tu alma está, Cristo nos llama.
por tu dolor cambiará. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono. El Padre nos abrazará. La sangre de Cristo compró perdón y libertad. Ven ante su trono. El Padre nos abrazará. La sangre de Cristo compró perdón y libertad. Oh, qué gran Salvador, maravilloso es. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, Dios sobre todo es. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, qué gran Salvador, maravilloso es. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, Dios sobre todo es. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre nos abrazará. La sangre de Cristo compró perdón y libertad. Ven ante su trono, el Padre nos abrazará. La sangre de Cristo compró perdón y libertad. Oh, y la corona le sigue a la cruz, muestra al mundo el tesoro en Jesús. Amén. Amén. Permíteme darte unos anuncios antes de cerrar esta reunión por este medio. El día miércoles pasado iniciamos una nueva serie de estudio que tiene que ver con disciplinas espirituales. Entonces tú puedes sumarte todavía. Vamos a continuar este día miércoles y por las siguientes 6 semanas, todos los miércoles a las 8 de la noche, estudiando disciplinas espirituales. Si quieres ser parte de esto, escríbenos. Mándanos tu número de celular y tu nombre y te vamos a mandar el link para que tú puedas conectarte. También tenemos la siguiente semana en sábado y esta es una muy buena noticia para todos. Tú sabes que han levantado parcialmente las restricciones de circulación en nuestra ciudad, en Cochabamba.
y este levantamiento parcial de restricciones nos permite poder reunirnos en sábado. Pero esto lleva varios componentes alrededor. Tú sabes que las restricciones de circulación es hasta las 6 de la tarde. Lo que significa que si deseamos reunirnos debemos hacerlo mucho más antes. Pero no queremos desaprovechar esta puerta abierta para podernos reunir. Esa es la instrucción bíblica, que podamos congregarnos en comunidad. Y lo que mi temor y el de los líderes en la congregación, de muchos pastores, es que no nos acostumbremos a estos medios, a la comodidad de estos medios. Entonces debemos hacer un esfuerzo intencional cuando tengamos la oportunidad para congregarnos de manera presencial. En ese sentido, el siguiente sábado a las 3:30 de la tarde, 3:30 de la tarde, nos vamos a reunir de manera presencial en el salón de la congregación. Entonces queremos avisarte con tiempo para que tú puedas programar ese sábado y puedas congregarte ese sábado. El sábado que viene a las 3:30 de la tarde, 15:30 de la tarde, nos vamos a reunir de manera presencial en el salón de la congregación. Ahora, tú necesitas prever todo y queremos rogarte, como decía, que te organices en estos días. Sabemos que es sábado y sabemos que los horarios se mueven de manera distinta, pero pon en tu corazón el deseo de congregarte, el deseo de estar con la comunidad de los creyentes y juntos poder adorar y juntos poder orar y juntos poder compartir la palabra. Entonces realmente queremos motivarte, queremos animarte a que planifiquen tan bien, que el sábado estén tan bien organizados que puedan llegar en ese horario. Sabemos que es un horario difícil, sabemos que es un horario incómodo, pero esa es la puerta que Dios nos abrió y queremos aprovecharla. Y nos vamos a reunir entonces el sábado que viene a las 3:30 de la tarde, 15:30 de la tarde en el salón de la congregación. La reunión de matrimonios, que es ese mismo día, va a ser a las 8 de la noche como siempre. No se suspende las reuniones de matrimonios. Entonces, saliendo de la congregación, vas a tener un par de horas para poder descansar y a las 8 de la noche, si tú estás casado, puedas conectarte a la reunión de matrimonios. Las reuniones de niños que teníamos de manera virtual, la reunión de prejuveniles y jóvenes y todas las reuniones que teníamos de manera virtual, van a ser reprogramadas en esta mañana y van a ser comunicadas por los distintos medios. Entonces prepárate para nuestra reunión presencial de la siguiente semana. Va a ser una gran alegría, un gran gozo podernos ver después de poco más de un mes y poder juntos celebrar al Señor. Entonces te esperamos. No faltes el siguiente sábado, 3:30 de la tarde. Queridos hermanos, Dios los bendiga, que Dios nos guarde, que esta sea una semana donde podamos aplicar la palabra, donde podamos honrar a nuestros padres. Si no sabes cómo hacerlo, te animo a revisar la enseñanza de la semana pasada, revisar una vez más esta enseñanza, revisar la palabra y tú puedas hacer un plan para honrar a tu padre y a tu madre. Y padres, que esta semana pueda ser distinta con nuestros hijos, que nuestra paternidad cada vez más armonice con lo que la palabra nos enseña. Queridos hermanos, una vez más, Dios los guarde.